Vi a mi ex esposo 3 años después de nuestro divorcio, y eso me destrozó. Él se veía feliz, y yo soy un desastre. Esta es mi historia, o al menos, la parte de ella que nunca he compartido realmente. Probablemente merezco cada palabra dura que aparecerá en la sección de comentarios. Aún así, quiero contarla, porque sinceramente, desearía que alguien me hubiera advertido cuando me encontraba al borde de lo que creí que era un poco de emoción, pero que finalmente arruinó tanto. Me llamo Rachel. Tengo 41 años y vivo sola, en un apartamento que subarriendo. Antes de que todo sucediera, trabajaba como gerente de marketing para una empresa de calzado. Era un buen puesto, con un salario alto, mucha responsabilidad y bastantes perspectivas. Pero mi vida dio un giro, cuando sucumbí a la tentación de tener una aventura con un antiguo colega, llamado Mark. Esa aventura me costó mi matrimonio con Camilo, el hombre con quien una vez creí que envejecería. Camilo era todo lo que yo no era. Tranquilo, siempre atento, organizado, y muy bondadoso. Solía bromear diciendo que él era un poco demasiado bueno para mí. Irónicamente, tal vez eso era verdad. Lo vi recientemente, por primera vez en 3 años. Estaba parada frente a una cafetería, en una esquina por donde simplemente pasaba. A través de la ventana, vi a Camilo. No estaba solo. Frente a él estaba sentada una mujer que más tarde supe que se llamaba Maya Bennett, y que es su pareja actual. Yo sabía que Camilo había conocido a alguien nuevo, porque una amiga en común, Melissa Grant, lo había mencionado algunas veces de pasada. Pero nunca la había visto, y no estaba en absoluto preparada para mi propia reacción. Tan pronto como lo vi, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Un filo agudo de pérdida me atravesó cuando vi su sonrisa cálida. Realmente se veía feliz, tal vez más feliz de lo que jamás lo vi. Y se veía bien, mejor de lo que recuerdo. Ligeramente en forma, confiado, con esa aura tranquila que siempre ha sido su sello. La diferencia ahora, era que él irradiaba, de una manera en la que no solía hacerlo cuando estábamos juntos. Dolía verlo. Me quedé allí parada por un rato, hasta que mis piernas comenzaron a entumecerse. No tenía idea de qué hacer. ¿Debía saludar? ¿Entrar? ¿Escabullirme? Me sentía como una extraña, con la nariz pegada al cristal, como una criatura hambrienta mirando dentro de una casa cálida. Y junto a él, estaba ella. Alta. Hermosa. Más joven que yo. Le sostenía la mano sobre la mesa. La vi sonreír y casi podía sentir su energía, que se extendía mucho más allá del cristal. No hice nada. Simplemente me quedé allí, observando. Puede que solo haya sido un minuto, pero se sintió como una eternidad. Finalmente, me arranqué de allí y me alejé apresuradamente. No sabía a dónde ir. Pero tenía que alejarme. Estaba mareada, por todas las emociones que hervían dentro de mí. Sentía como si alguien hubiera rascado una herida vieja, ya infectada. Pensé que estaba lista para verlo de nuevo, pero no tenía ni idea. Llegué a casa, a mi apartamento, y me dejé caer sobre la cama. Me quedé mirando fijamente al techo, repasando 1000 escenarios, 1000 recuerdos antiguos. Escuchaba su voz en mi cabeza. Recordaba cómo solía mirarme, con su mirada gentil. Recordaba cómo colocaba su mano sobre la mía en la mesa, de la misma manera en que ahora sostenía la mano de Maya. Mi primer impulso fue llorar, pero me sentía vacía, como si ya hubiera agotado todas mis lágrimas. O tal vez no. Después de un rato, vinieron de todas formas, en una oleada arrolladora de arrepentimiento. Lloré fuerte y sin control, porque estaba completamente sola y no tenía que fingir ser fuerte. Nunca dejé de extrañarlo, aunque fui yo quien nos destruyó. Cuando logré recomponerme un poco, caminé por la habitación buscando mi teléfono. Quería escribirle a Melissa. Ella es una vieja amiga de ambos, pero se mantuvo neutral después del divorcio. Entiendo su posición. Le agradábamos los dos, y parecía injusto exigirle que tomara partido. Ella nunca eligió un bando, pero sé que le gusta más Camilo. O al menos, confía más en él, después de todo lo que pasó. Encontré mi teléfono y escribí algo como, vi a Camilo hoy. ¿Podemos hablar? Le añadí un emoji triste, aunque me da un poco de vergüenza que, a mi edad, todavía use emojis en situaciones desesperadas. Melissa respondió bastante rápido. Escribió que podía verme al día siguiente. Fue un alivio, porque realmente necesitaba escuchar la verdad. Sabía que Melissa tenía más información sobre la vida de Camilo que yo, y quería saberlo todo. Me quedé despierta toda la noche. Traté de leer un libro, pero se me cayó de las manos después de unas pocas páginas. Traté de ver una serie,
pero mis pensamientos seguían yendo hacia Camilo y Maya. No recuerdo qué cené ni cómo pasó el tiempo, pero finalmente amaneció. Me levanté, me duché, e intenté escoger ropa que no estuviera muy arrugada. Ya no tenía un trabajo brillante que exigiera una apariencia perfecta, pero como consultora freelance todavía quería verme presentable, en caso de que necesitara tener una videollamada. No pasó nada esa mañana, así que tuve tiempo de sobra para preocuparme por cómo iría la conversación con Melissa. Cuando nos encontramos, pedí un café, pero apenas lo probé. Creo que estaba sentada ahí, mirándolo fijamente, cuando ella llegó y me abrazó. Nuestra amistad se había vuelto un poco rígida y cautelosa después del divorcio. Se sentó frente a mí, y me miró con esa expresión que decía, sé que te sientes terrible, pero no sé cómo ayudarte. Le pedí que me contara todo lo que sabía. Le dije, no te guardes nada, realmente quiero saber. Ella dudó, tal vez porque temía que la verdad me hiciera aún más daño. Finalmente, empezó a hablar. Dijo que Camilo se había encerrado en una especie de capullo después del divorcio. Trabajaba, hacía ejercicio, y pasaba tiempo casi exclusivamente con su hermana y su sobrino. Ninguno de nuestros viejos amigos lo veía en fiestas o cenas de parejas. No salía con nadie, al menos que alguien supiera. Sé que estaba devastado, y aunque suene irracional, parte de mí se sintió aliviada de que no se hubiera lanzado de inmediato a un nuevo romance. Sé que suena egoísta, pero sentí que tal vez yo importaba después de todo, que no me había borrado simplemente. Melissa me contó que él cambió gradualmente, para mejor. Empezó a hacer ejercicio más seguido, asumió proyectos más grandes en la firma de arquitectura, y se involucró en varias obras de caridad. Aproximadamente un año después, conoció a Maya en una gala benéfica donde él representaba a su firma como patrocinador. Maya era la médica encargada de una campaña de recaudación de fondos para niños enfermos. Comenzaron a hablar, intercambiaron contactos, y después de unas semanas, los vieron juntos. Melissa dijo que era obvio que se enamoraron rápidamente, pero que no fue una aventura pasajera, sino más bien dos personas maduras, que estaban listas para construir algo nuevo. Me imaginé a Camilo y Maya, él con su personalidad tranquila y atenta, y ella con su profesión médica, su compromiso, y su capacidad natural de cuidar y nutrir a los demás. Por supuesto que él se sintió atraído por una persona así. Ella debía haber sido como un bálsamo para su alma herida. Forcé una sonrisa, le agradecí a Melissa por contarme. Sentí como si alguien me hubiera quitado el suelo bajo los pies, pero tenía que actuar con control. Melissa puso su mano sobre la mía y dijo, lo siento, pero creo que ahora él es feliz. Asentí y le dije que lo entendía, pero por dentro me sentía como un globo perdiendo aire lentamente. Me disculpé y me fui a casa, donde me derrumbé. Lloré hasta que me dio dolor de cabeza y tuve que acostarme. Ojalá pudiera decir que era la primera vez que lloraba por mi pérdida, pero eso sería mentira. He estado llorando durante 3 años. También he intentado seguir adelante, pero no con mucho éxito. Me he mantenido alejada de Mark. Él fue la razón por la que perdí a Camilo, pero la verdad es que no puedo echarle toda la culpa a él. Fui yo quien decidió comenzar esa aventura. He conocido a algunos hombres, pero después de 1 o 2 citas pierdo el interés. Los comparo con Camilo. Tal vez es hora de contar cómo fue realmente, cuando mi matrimonio con Camilo se desmoronó. 3 años es mucho tiempo, pero los recuerdos siguen siendo dolorosamente nítidos. Todo empezó como una amistad inocente. Yo era la gerente de marketing. Mark era uno de nuestros mejores vendedores. Habíamos trabajado juntos durante algunos años. Él era encantador, impulsivo, divertido, de una forma en la que Camilo no lo era. Me sentía atraída por él, aunque amaba la calma y la estabilidad de Camilo. Pero estaba aburrida. Sé que suena horrible, pero me sentía inquieta. Encontraba a Camilo demasiado predecible. Cada vez que miraba a Mark, era como si recibiera una inyección de adrenalina. Todo comenzó con un after work, donde terminamos juntos en la barra, y terminó con nosotros bailando muy cerca en la pista. Esa noche no pasó nada, pero se encendió una chispa. En las semanas siguientes, empezamos a enviarnos mensajes personales. Nos veíamos para almorzar, solo nosotros dos. Hablábamos de trabajo, pero también hablábamos de nuestras vidas. Mark era apasionado. Constantemente tenía nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos impulsos. Era como una ametralladora hiperactiva de energía, y yo me sentía atraída por eso. En comparación, Camilo se sentía plano, aunque en realidad, era una persona increíblemente cálida. Ojalá hubiera entendido que la emoción que buscaba, era solo una fase. Una noche trabajamos hasta tarde, Mark y yo.
Estábamos preparando una presentación de campaña. Primero, nos sentamos en la sala de conferencias, escribiendo en nuestras computadoras. Luego, eso se transformó en charla, bromas, y de repente él me besó. Probablemente fue un error justo ahí y entonces, pero yo le devolví el beso. Eso desató una mezcla de ansiedad y euforia. Estaba asustada, pero también viva, de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Nos fuimos a casa esa noche sin ir más allá de un beso, pero recuerdo la sensación de que ahora cargaba un secreto del que me avergonzaba, y que quería explorar aún más. Intenté evitarlo durante unos días, pero cuando lo vi en el pasillo, esa mariposa en mi estómago se desplegó de nuevo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a tener una aventura real. Nos veíamos en secreto, siempre con la excusa de que estábamos trabajando. Le mentía a Camilo, y le decía que necesitábamos quedarnos hasta tarde, que teníamos reuniones importantes los fines de semana. En realidad, estaba en un hotel con Mark. Mi culpa hacia Camilo se volvía más palpable cada vez que lo veía. Él era tan comprensivo cuando yo le decía que el trabajo me exigía tanto. Nunca se quejaba. A veces sugería que nos fuéramos juntos un fin de semana, pero yo inventaba excusas. Creo que al final empezó a sospechar algo. Hacía preguntas extrañas, como, ¿cómo estuvo la conferencia?, aunque sabía que había sido cancelada. Mentía mal, y me daba cuenta de que estaba perdiendo el control. Aún así, continué. Estaba obsesionada con Mark, con la sensación que él me daba. Quería esa confirmación. Es difícil de explicar en retrospectiva, pero era como si estuviera buscando algo. Me sentía no valorada, inadecuada, y cuando Mark me prestaba atención, llenaba un vacío que ni siquiera sabía que tenía. El sexo era increíble, pero resultó serlo porque era nuevo, prohibido, y secreto. Después de que todo se vino abajo, no quedó nada. Todo colapsó una noche, cuando Camilo me enfrentó con algunos mensajes que había encontrado. Estaban borrados de mi teléfono, pero él los había visto antes de que yo los eliminara. Intenté negarlo, dije que era solo un malentendido. No me creyó, porque había visto pruebas demasiado claras. Recuerdo cómo temblaba, mientras explicaba que no podía creer que yo hubiera hecho algo así. Me pidió que fuera honesta. Recuerdo que lloré, y admití que había cometido un error, pero prometí que solo había pasado una vez. Supliqué y rogué por perdón. Él estaba furioso, pero también devastado. Aún así, en un último intento desesperado, estaba dispuesto a darme una oportunidad, si realmente ponía todas las cartas sobre la mesa y lo dejaba a Mark. En un momento de debilidad, pensé que podría hacerlo. Pero cuando Camilo escarbó más y encontró todos nuestros secretos, los viajes de fin de semana que en realidad no estaban relacionados con el trabajo, las transacciones de nuestra cuenta conjunta donde yo había usado nuestro dinero para impresionar a Mark, y especialmente, esa dirección de correo secreta donde yo había escrito cosas destructivas sobre nuestro matrimonio. Entonces, se acabó. Camilo no pudo perdonarme. Yo había ido demasiado lejos. Había humillado a mi esposo frente a Mark. Era parte de nuestro sexo. Traté de explicar que era parte de un juego de roles, y que no era nada que realmente sintiera. Algo que decía en el calor del momento y no en serio. Pero fue tan horrible, que Camilo no pudo perdonarme. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos, cuando me dijo que había encontrado los correos. Intenté explicar que estaba confundida, que no quería decir todo lo que había escrito, pero él no dijo nada. Solo me miró, como si estuviera viendo a una extraña. Creo que ese fue el peor momento de mi vida. Traicioné a la mejor persona que he conocido. Sabía que probablemente nunca volvería a ganarme su confianza. Y así fue. Empacó una maleta y se fue esa noche. Unas semanas después, tenía en mis manos la solicitud de divorcio. Mark y yo ya habíamos comenzado a distanciarnos para entonces. Creo que empezaba a darme cuenta de que él no valía la pena. Pero no importaba. El daño ya estaba hecho. Cuando el divorcio se finalizó, Camilo desapareció de mi vida. Traté de contactarlo, enviándole correos, llamándolo, pero nunca respondió. Le pedí a Melissa y a otros amigos en común que le pasaran cartas, pero creo que él simplemente las tiró. Necesitaba seguir adelante, y sé que debo haberlo herido de manera inimaginable. No lo culpo por cerrarme la puerta. Cada día después de eso, se sintió como una nueva acusación contra mí misma. Perdí mi trabajo también. Mark fue despedido primero, por otras razones, malos resultados de ventas y mal manejo de clientes clave. Y me sentía culpable, de haberme involucrado siquiera en su caos. No me despidieron por la aventura, pero la empresa trató de reestructurarse, y yo ya no encajaba en sus planes.
Renuncié antes de que siquiera lograran iniciar un proceso formal de despido. Comencé mi propio negocio como consultora, pero es difícil mantenerse sola, sin la misma red de contactos. Logré sobrevivir, pero estoy muy lejos de la mujer enfocada en la carrera que alguna vez fui. Ahora, 3 años después, me he cruzado con Camilo. O lo vi. Él no me vio. Eso trajo todo de vuelta a la vida. Pensé que había avanzado más, pero es obvio que estoy estancada. Cuando Melissa me dijo que él está feliz con Maya, una doctora exitosa y hermosa, me derrumbé. No he logrado encontrar a nadie más. He tenido algunas citas sin entusiasmo, pero no confío en mí misma. Tengo miedo de cometer el mismo error otra vez, o de salir demasiado herida. Me queda una fina capa de amor propio, pero se siente frágil. Me avergüenzo de mi infidelidad todos los días, y no sé cómo perdonarme. Estos últimos días, he comenzado a escribir mis pensamientos en un diario, y ahora los comparto aquí, como una especie de terapia. Así que aquí están mis reflexiones. ¿Por qué fui infiel? He pensado en esa pregunta tanto. Creo que estaba buscando emoción, validación, tal vez sentirme especial. A veces me sentía pasada por alto, pero probablemente era todo en mi cabeza. Camilo no era aburrido. Él era responsable. Yo simplemente estaba cegada por la necesidad de algo nuevo. ¿Por qué no lo terminé, cuando vi hacia dónde iba? Supongo que fui demasiado cobarde. Disfrutaba la atención de Mark, pero no quería dejar la seguridad de Camilo. Fui codiciosa y cobarde. No pensé en las consecuencias. Simplemente me dejé llevar. Y el sexo era absolutamente increíble. ¿Cómo pude decir cosas tan feas sobre Camilo en los correos a Mark? Era un juego. Algo que hacíamos en esos momentos juntos, y era cuando todo estaba más intenso. Es extremadamente vergonzoso admitirlo, pero es la verdad. ¿Cómo se siente ver a Camilo feliz con Maya? Duele. Mucho. Pero al mismo tiempo, parte de mí se siente aliviada de que él no se hundiera por mi estupidez. Quiero que él sea feliz. Solo desearía que hubiera sido feliz conmigo. Es egoísta, lo sé. ¿Cómo podré seguir adelante alguna vez? No lo sé todavía. Solo sé que tengo que hacerlo. De lo contrario, me quedaré atrapada en el pasado para siempre. Por eso estoy escribiendo. Es un comienzo. Llamé a Melissa otra vez esta mañana, y le pregunté si creía que había alguna posibilidad de que Camilo y yo pudiéramos hablar. Solo hablar. Ella dijo que no quería ser ningún tipo de intermediaria, pero que podía preguntarle. No sé si es una buena idea, pero siento una necesidad desesperada de decir que lo siento. Ya lo he dicho antes. En cartas, en mensajes, en mis pensamientos. Pero quiero decírselo directamente. No estoy tratando de arruinar su relación con Maya. No estoy tratando de recuperarlo. Pero necesito decir que lo lamento. Que entiendo la magnitud de lo que hice, y que realmente esperaba que él fuera feliz. Melissa prometió que lo tantearía con cuidado. Colgamos, y de inmediato me arrepentí de haberle pedido eso. ¿Y si le abro las heridas? ¿Y si él no tiene el menor interés en hablar conmigo? Podría enojarse, o ponerse triste. O podría ser indiferente, lo cual, de alguna forma, sería aún peor. Porque por mucho que lo intente, no quiero ser solo una nota al pie en su vida. Alguien que apenas recuerde, salvo como una señal de advertencia de lo mal que puede ir todo cuando se rompe la confianza. Sé que ese podría ser mi destino, pero no puedo aceptarlo del todo. Al día siguiente, Melissa llamó y me dijo que le había mencionado a Camilo que me había visto. Él no reaccionó con fuerza, dijo, pero ella no podía decir cómo se sentía. Estaba tranquilo. Típico de Camilo. Y no dio una respuesta clara sobre si quería verme o no. Dijo algo como, no estoy seguro de cuál sería el sentido. ¿Lo entiendo? ¿Cuál sería el sentido? Yo tampoco lo sé. Tal vez solo una pequeña sensación de cierre. Aunque ya tengamos un cierre legal detrás de nosotros. Melissa sugirió que le escribiera una carta. Nada largo. Solo algo simple que ella pudiera pasarle a Camilo. Estuve de acuerdo. Así que escribí. La mantuve breve y respetuosa. No le pedí nada. Solo dije que lamento todo. Que no estoy tratando de interrumpir su vida ni de exigirle nada. Escribí que me alegra que haya encontrado su camino hacia la felicidad. También recuerdo cómo Mark y yo, una noche en las primeras etapas de nuestra aventura, nos sentamos en el bar de un hotel, y yo tomé una copa de vino de más. Le conté a Mark cosas que nunca debía haber compartido con nadie fuera del matrimonio. Sobre las inseguridades de Camilo. Sobre sus defectos. Sobre mis frustraciones.
En retrospectiva, se siente como una doble traición. No solo lo engañé físicamente, sino que también traicioné su confianza. Fue una destrucción total de todo lo ético y moral. A veces quiero sacudir a mi yo del pasado y gritarle, ¿qué estás haciendo? Pero no puedo volver atrás en el tiempo. Solo puedo hacerme responsable de lo que hice. No he tenido ningún contacto con Mark desde el divorcio. Él desapareció de mi vida sin despedidas dramáticas. A veces me pregunto qué estará haciendo ahora. Pero luego me quito esa idea de la cabeza. No quiero saberlo. Esa historia está muerta y enterrada, en lo que a mí respecta. Todavía cargo con la culpa de haberme sentido atraída hacia él, pero no voy a seguir dándole espacio en mi mente. La vida como consultora freelance no es particularmente glamorosa. Tengo algunos clientes a los que ayudo con estrategia y marketing, pero la competencia es dura. Intento mantenerme a flote. Está bien. Me las arreglo financieramente, aunque está muy lejos de la vida estable que tenía con Camilo. A veces aparece el pensamiento. ¿Qué habría pasado si hubiera elegido diferente? ¿Cómo se vería mi vida ahora? ¿Habríamos tenido hijos? ¿Habríamos vivido juntos en una casa y tal vez conseguido un perro, como Camilo siempre decía? Me obligo a alejar esos pensamientos, porque solo duelen. Sin embargo, son inevitables. Cada vez que veo una familia nuclear en la calle, abrazándose, me atraviesa por dentro. Tiré a la basura la oportunidad de tener una familia estable con un hombre que me amaba. Si te gustó esta historia, por favor suscríbete y danos un me gusta. Eso ayuda mucho, y no te perderás ninguna historia futura. Cuídate y vive tu mejor vida.